Capítulo 4, Ide por todo el mundo. El aprendizaje de buscar a Dios y de proseguir a conocerle, Oseas 6:3, iba dándonos seguridad para volver a salir a predicar el Evangelio, pero ya con un buen pie. La motivación la teníamos implícita en el mandamiento de, ide por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura, Marcos 16:15. No hacía falta ninguna otra motivación. Aun cuando habíamos interrumpido la actividad propiamente dicha, sin embargo, estábamos cumpliendo el mandamiento preparándonos para una próxima embestida. Es decir, sacando punta al lápiz, para escribir inteligiblemente. Cuando salimos de nuevo teníamos un objetivo bien marcado, un objetivo que era triple. La primera parte era proclamar el Evangelio para la gloria de Dios. Perseguir antes que nada el ensalzamiento de su divinidad y soberanía. Ningún otro objetivo puede reemplazar a este. Él y su gloria están por encima de cualquier otro sentimiento por profundo y espiritual que sea. Al Señor se le conmovían las entrañas cuando miraba a las multitudes desorientadas, sin haber quien les predique, Mateo 9:36 y Romanos 10:14. Es para mitigar el dolor de Dios, que no es un ser insensible, que el Evangelio de la salvación eterna ha de ser predicado, y en esa salvación, Dios se goza con sus ángeles en el cielo, Lucas 15:10. Su dolor es más profundo que el dolor del que se puede perder, y buscando su gozo cumpliendo en nosotros damos coherencia a la predicación del Evangelio fundamentada primeramente en Dios. La segunda parte de este triple objetivo es el necesario amor por las almas que viven sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Teniendo clara la primera prioridad, habiendo puesto el fundamento de la gloria y el amor de Dios, no habrá peligro de que nuestra predicación del Evangelio sea una mera manifestación de sentimientos humanos faltos de poder. Amaremos a las almas porque amaremos a Dios. El haber puesto a Dios en primer lugar nos habrá hecho buscar la identificación con Cristo, y de esta manera podremos experimentar, como Él, esa compasión por las multitudes descarriadas. La tercera parte de este objetivo que debe perseguirse en la proclamación del Evangelio es la espera del galardón que el Señor tiene preparado para aquel día, para aquellos que han terminado la carrera, 2 Timoteo 4:7. No desairaremos a Dios, diciéndole que no es necesario que nos premie por el trabajo desempeñado, pues lo hemos hecho desinteresadamente. El galardón que Dios ha prometido a todos aquellos que han edificado oro y piedras preciosas, 1 Corintios 3:12, está en los designios de su soberana voluntad. No sabemos cómo será esa corona, pero lo que nos regocijará es saber que irá acompañada de la invitación. Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, Mateo 25:21. Entre alabanzas, clamores y quebrantos de corazón fuimos concientizándonos que la predicación del Evangelio era una cosa muy seria. Pero también aprendimos que los lugares donde debíamos ir tenían que ser mostrados por el Señor. Y Dios preparó nuestro corazón y nuestros oídos para poder poner fe, obediencia y temor de Él en las indicaciones que nos iría dando. En el pasado habíamos puesto en práctica muchos métodos y muchas estrategias. Ahora no era cuestión de irse al otro extremo, pero estábamos dispuestos a movernos únicamente en las indicaciones del Señor. Y Él nos dijo que nos pusiéramos a clamar por la salvación de la gente, y que a medida que nuestro clamor llegara a su trono, Él nos iría marcando lo que deberíamos hacer. Esto nos llevó a la ciudad de Santa Fe. Por espacio de 2 años fuimos semanalmente a esa ciudad a compartir el mensaje de salvación y de edificación de la iglesia, a un grupo no muy grande de hermanos que más tarde fueron la iglesia que hoy permanece como la primera que salió del testimonio de aquella docena de hermanos que se constituyeron como iglesia en la ciudad de Quilmes. Pero cuando se despertó en serio la inquietud misionera de la iglesia fue en el año 1970, cuando con mi familia fuimos enviados en un corto viaje misionero. Para explicar esto tengo que contar una pequeña historia que comienza cuando, después de 1 año de casados, salimos, mi esposa y yo, junto con mi madre, como emigrantes de España hacia Argentina. Nos habíamos convertido en medio de la persecución religiosa que se desencadenó en España contra los cristianos evangélicos ni bien comenzada la guerra civil, y que siguió por muchos años. En esos años nos convertimos a Cristo. La falta de libertad política, la situación económica deplorable y la persecución religiosa nos hicieron buscar otros horizontes. Por fin logramos subir a un barco argentino para abandonar España. Cuando cruzamos el estrecho de Gibraltar recuerdo muy bien que saludamos desde la cubierta las costas españolas y dijimos que jamás regresaríamos a España, tal era el sufrimiento que por muchos años habíamos experimentado en nuestro país natal. Llegamos a Argentina, una nación que nos recibió sin preguntarnos nada y que nos dio pan y libertad. Nos asombrábamos cuando veíamos que podíamos predicar el Evangelio sin correr el riesgo de ir a la cárcel. Tardamos 14 años en aprender a tomar mate, pero nuestro corazón y nuestra alma se hicieron argentinos. Y tuvimos 4 hijos a quienes enseñamos a valorar lo que era nuestra segunda patria, y para ellos era la suya. Y seguíamos empeñados en no regresar jamás a menos que hubiera un gran cambio político en la nación que nos vio nacer.
Una noche del año 1968 tuve un sueño. Se me antojó que más que un sueño era una pesadilla. Soñé que el Señor nos enviaba, a mí y a mi familia como misioneros a España. El haber juzgado el sueño de mal talante era por causa de que la misma situación política y religiosa se vivía en España. Me desperté, no había amanecido aún, quise volver a dormir para soñar otra cosa, pero ya no pude dormirme. Era tanto el insomnio que opté por despertar a mi esposa y compartirle mi mal humor por lo que había soñado. Así lo hice, y ella se despertó. ¿Qué te pasa?, me dijo. Te voy a contar lo que acabo de soñar, le respondí. Y le conté mi sueño. Cuando terminé, ella me sonrió. Me pude dar cuenta porque había prendido la luz de la mesita de noche. Ahora te voy a decir lo que estaba soñando cuando me despertaste. Me miró fijamente para ver mi cara y añadió, acabo de soñar lo mismo que tú. El Señor nos está enviando a España. No se lo dijimos a nadie. Lo guardamos en el secreto de nuestro corazón. Nos costó estar dispuestos a obedecer aquella palabra recibida por medio de 2 sueños simultáneos. Pero queríamos alguna otra confirmación. La confirmación no venía, el cambio político y religioso que podría habernos hablado como una señal no se producía en España. Todavía se fusilaba a los adversarios, después de terminada la guerra civil. Comenzamos a olvidar el sueño, a propósito. Y pasaron 2 años. En una conferencia en la ciudad de Mar del Plata, uno de los 2 predicadores desconocidos por nosotros, en una de las reuniones, nos llamó a mi esposa y a mí al frente, delante de la congregación y dijo públicamente: el Señor envía a este matrimonio como misioneros a España. No nos resistimos más, la evidencia de la soberana voluntad de Dios era bien notoria, y lo fue aún más cuando en esa misma reunión se levantó una ofrenda que cubría los gastos de viaje para toda la familia. Y allá fuimos. Fue un viaje de tanteo, como los espías en la tierra prometida. Volvimos con frutos no solamente en España, sino que el Señor nos utilizó para establecer una iglesia en España y otra en Inglaterra. Esas 2 iglesias se fueron desarrollando con dificultades, pero después de 5 años estuvimos viviendo ya en España por un tiempo prolongado. Cuando estuvimos convencidos de que nuestros 2 sueños eran palabra de Dios, pusimos fe. El temor de Dios cubrió la obediencia y hoy, cuando escribo estas líneas, una docena de iglesias en Europa están bajo la responsabilidad de un presbiterio internacional que forzosamente tuvo que formarse a través del tiempo. En la zona de influencia de la ciudad de Quilmes no teníamos ningún anexo. En los alrededores de la otra iglesia en la ciudad de Santa Fe tampoco se extendía la obra. Sin embargo, al otro lado del Océano Atlántico había una prolongación de la obra que Dios nos había encomendado. Era este un procedimiento que podría respaldarse con el entendimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento. Estamos convencidos de que el comienzo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8, podía ser un modelo, pero no el único, si creíamos de verdad en el funcionamiento de la vigencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, interrumpió el éxito de Felipe en Samaria para enviarlo hacia el sur a un lugar desierto, Hechos 8:26. No era cuestión de sacar una fotocopia de las Escrituras y forzarlas a combinar con lo que Dios estaba diciéndonos. Él es el dueño de los tiempos y sabe dónde hay un etíope necesitado, aunque rompa la continuidad y aparente razonable estrategia. Evangelizábamos Quilmes, Santa Fe y sus zonas respectivas, pero allá a lo lejos, al este de América, había gente necesitada que Dios había designado salvar en aquel tiempo promedio de estos siervos. Capítulo 5, La tierra soñada por mí. Para algunos la tierra soñada es Granada, la vieja canción así lo expresa. Pero la tierra que yo soñaba poder ver y pisar algún día era Inglaterra. Me enamoré de Inglaterra por Shakespeare. En mi juventud leí sus obras y vi varias de sus tragedias en cine o en teatro. En un tiempo recitaba de memoria los versos de Hamlet en una impecable traducción al castellano. Pero hasta aquel momento nunca había podido ir a la tierra del gran dramaturgo. Se podía concretar aquel anhelo en nuestro primer viaje misionero. Conocí en Argentina un pastor con el cual me hice amigo, tanto que hemos trabajado compartiendo el ministerio alrededor de 20 años. Su nombre, Ian McCulloch. Él recibió el bautismo en el Espíritu Santo mucho antes que yo, pero antes de eso tuvimos que separarnos pues él fue enviado a Paraguay y posteriormente volvió a Inglaterra, al país de sus padres que eran misioneros como él. Habíamos perdido todo contacto. 2 veces en el transcurso de varios años nos vimos. Una vez en Argentina donde vino a ministrarnos juntamente con el hermano Arturo Wallis que ya está con el Señor. Esa visita fue de gran aliento para nosotros, pues estábamos un poco de capa caída, ya que no podíamos resistir las acerbas críticas que se levantaban contra el fervor que poníamos en las alabanzas, de cuyo beneficio estábamos disfrutando. Ellos nos alentaron a proseguir, diciéndonos que, si aflojábamos en alabar a Dios por miedo a las críticas, no haríamos otra cosa que poner de manifiesto nuestro amor propio.
Nos enseñaron a entender la estrecha relación que hay entre el miedo y el orgullo. La otra vez que vi a mi hermano Ian fue en Paraguay. Yo había llegado de una gira por América del Sur invitado por mi hermano para tener una campaña en la ciudad paraguaya de Pilar. Pero cuando llegué, mi hermano estaba disciplinado, sentado en el último banco de la iglesia donde hasta hacía una semana había sido pastor. Y por supuesto la campaña se había cancelado. Como aquella disciplina impuesta no era por causa de ningún pecado, sino por una errónea interpretación doctrinal, entendimos que la voluntad de Dios era seguir con la campaña. Y con un santo celo salimos él y yo, junto con unos pocos hermanos a predicar el evangelio por las calles de Pilar. A raíz de esa fidelidad se formó una iglesia pujante que hoy se ha extendido en muchas localidades de Paraguay. No nos vimos más, pasaron aproximadamente 4 años, ni nos habíamos escrito en todo ese tiempo. Yo no tenía la dirección de él en Inglaterra, pues él ya hacía tiempo que estaba allí. Pero encontré a otro hermano que tenía la dirección de Ian, y esto me incentivó para ver a mi hermano, y para realizar el sueño de ir por primera vez a Inglaterra. Es significativo consignar qué pasó antes de emprender el viaje. Mi señora y 3 de mis hijos quedarían en Barcelona y yo viajaría con mi hija mayor, que en aquel entonces tenía 15 años. Yo me sentía muy excitado la noche anterior. Por fin se iba a cumplir mi sueño. Recuerdo que nos acostamos y quedé dormido profundamente, pero a eso de las 3 de la madrugada me desperté. No me sentía bien, me faltaba el aire. Me sentía morir, alguien me estaba apretando la garganta. Esta era la sensación que tenía. Quería gritar y me era imposible. Por fin hice un esfuerzo y llamé a mi señora que descansaba a mi lado. Despiértate, despiértate, mamá, me muero. Mi mujer se despertó, yo pensé que se levantaría apresuradamente, iría al teléfono, llamaría a un médico u oraría por mí. Pero no hizo nada de eso. Entre mi desesperación y desasosiego, en medio de esa asfixia que sentía, mi señora esposa me dijo con mucha calma: tonto. Se me fue la opresión. Pude respirar normalmente, las manos que apretaban mi garganta se aflojaron. Y mi mujer añadió: ¿no ves que esto es un ataque del enemigo porque te vas a Inglaterra? Quédate tranquilo porque Dios te va a usar allí. Habitualmente me ofendía si alguien me llamaba tonto. Y si ese alguien era mi mujer, todavía más, pero en esa circunstancia difícil para mí, aprendí que el diablo está controlado por Dios. Efectivamente, era un ataque del enemigo. Pero allí al lado, Dios había cuidado de colocar a mi esposa para, en términos no muy bíblicos, quizás, pudiera ahuyentar al que quiso asustarme en vísperas de un viaje singular. Me dormí plácidamente, me levanté temprano, y con mi hija mayor nos fuimos a tomar el tren para París. Luego viajamos a Calais, y de allí cruzamos por primera vez el Canal de la Mancha. A las pocas horas pisaba ya, la tierra soñada por mí. No tengo suficiente gracia ni estilo para describir la emoción que sentí. Pero es aquella que cada ser humano experimenta cuando llega un anhelo que al fin se realiza. Nos llevaron a pasear por Londres. Me faltaban ojos para admirar. Disfrutaba cada centímetro de asfalto que pisaba. Pero Dios no me había permitido la realización de aquel anhelo solamente para que disfrutara de mis emociones. Recordé que mi mujer me había dicho que Dios me iba a usar en aquella tierra. Y me dispuse a buscar al Señor y a ponerme a disposición de su soberana voluntad. Recuerdo la habitación de la casa de Ian. Lloré sobre la mullida alfombra que cubría el suelo. Y clamé al Señor por Inglaterra. Mi hermano Ian en aquel momento de su vida no se congregaba en ninguna iglesia. Iba predicando en diversos lugares, confirmando a aquellos que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, y sembrando santas inquietudes en quienes querían más de Dios. Fuimos a distintas congregaciones. Nunca cesaré de agradecer al Señor y a mi hermano el trabajo paciente y tesonero de este haciéndome de intérprete, para que yo pudiera predicar el Evangelio a sus compatriotas. Esa fidelidad la tuvo él conmigo durante muchos años. Faltaban pocos días para regresar a Barcelona cuando fuimos a visitar a un grupo de hermanos en una pequeña población llamada Emsworth, al sur de Inglaterra. Tuvimos una sola reunión en aquel lugar, si no me falla la memoria. Eran unas 40 personas, todas pertenecían a otras congregaciones, pero se reunían en una casa porque en sus respectivas iglesias no tenían libertad para expresarse a Dios. Recuerdo que en el mensaje que Dios me permitió darles les pregunté quién era el pastor de aquella congregación, me respondieron que el pastor era el Señor Jesús. Les contesté que él era el pastor de la Iglesia Universal, pero les insistí preguntando quién era el pastor de aquella iglesia local. Estuvieron un tanto perplejos ante mi insistencia en la pregunta, pues no había asumido que el hábitat del Señor, por excelencia, es la iglesia, es decir, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Y tampoco había entendido que el Señor tenía profundo dolor cuando esos hermanos no tenían pastor.
Después de aquel intercambio de preguntas y respuestas proseguí con el mensaje que Dios me había dado y concluí diciéndoles que si seguían así se estaban portando como un hombre que tiene dos esposas. Que debían definirse, seguir cada uno en sus respectivas congregaciones o constituirse en una nueva expresión del cuerpo de Cristo. Pero que dejaran de ser ambiguos. Si optaban por lo segundo, el único motivo válido para constituirse como una nueva iglesia era el deseo de tener mayor libertad en alabar y adorar a Dios. Ese fue el motivo de la liberación del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, Éxodo 5:1. No hay otro motivo válido. Si alguien sale de su congregación y no es motivado por la libertad de ofrecer a Dios un culto de mayor gloria, el motivo no es nada más que una burda excusa. Nos fuimos. Llegamos con mi hija a Barcelona. A los pocos días recibíamos un llamado telefónico de parte de mi hermano Ian diciéndome que se había formado una iglesia en Emsworth. Una iglesia que pastoreó Ian por muchos años y que se extendió por aquella tierra soñada por mí. Capítulo 6. Operación Campana. Estuvimos 5 meses en Europa. Regresamos a Argentina vía Nueva Cork, donde estuvimos 3 días. Yo ya conocía la ciudad. Había estado 5 años atrás y viví en ella unos 2 meses. Así que era una satisfacción para mí, mostrarles a mis hijos y a mi esposa los distintos lugares hermosos e imponentes que la ciudad tiene. La sorpresa me la llevé cuando he estado en la Quinta Avenida, después de haber subido al Empire State, visitando la Estatua de la Libertad y viendo patinar sobre el hielo de Rockefeller Center. Mi hijo menor, que en aquel tiempo tenía 5 años, exclamó: «Papá, no hay nada mejor que el Parque de la Cervecería», haciendo alusión a un parque de tercer o cuarto orden que poseemos en la ciudad de Quilmes. Todos nos reímos, pero todos convenimos en que ya teníamos ganas de volver a casa. Y volvimos, habiendo dejado establecida una iglesia en Inglaterra y a unos pocos hermanos en España sedientos de Dios. Sabíamos que aquel viaje había sido un comienzo, pero como siempre, esperábamos una nueva orden de aquel que es dueño de la obra y que también la dirige. El año que siguió pudimos experimentar el ministerio de la correspondencia escrita y hablada, esta última por medio de casetes grabados que contenían palabra de Dios, enviándolos a España e Inglaterra para que tuvieran un conocimiento más amplio de su persona. La vida en Argentina continuó. La casa bíblica ya estaba funcionando desde hacía 2 años. A medida que pasaban los meses íbamos entendiendo más claramente los propósitos de Dios con aquellos jóvenes que deseaban conocer más de la Escritura y del poder de Dios. Mateo 22:29. Intentamos brindarles este conocimiento que aparece dividido en 2 partes en la Sagrada Escritura, por esto alternábamos las clases de teología con momentos de oración, alabanza y búsqueda del Señor. Estábamos seguros de que si enfatizábamos más una parte de este conocimiento en perjuicio de la otra no estaríamos colaborando con el más alto propósito del Señor al darnos vida eterna, que es llegar a conocerle. Juan 17:3. Un conocimiento intelectual era necesario, puesto que las Sagradas Escrituras están por encima de cualquier manifestación del Espíritu, pues solo por medio de ellas es posible determinar si las manifestaciones son realmente del Espíritu de Dios. La otra parte del conocimiento, buscando a Dios en soledad y en contacto con los demás, nos aseguraba que estábamos a resguardo de la letra que mata. Y así, de vez en cuando, apartábamos un día o 2, a los cuales les llamábamos acuartelamiento, donde los profesores y los alumnos permanecíamos en la iglesia, puesto que la casa bíblica en aquel tiempo no tenía demasiadas dependencias, y allí orábamos clamando por más luz en el camino de la búsqueda de Dios. Un día del año 1971, estábamos así, reunidos con los estudiantes, y de pronto un joven llamado Jorge Ayala exclamó: «Operación Campana». No acertamos a entender qué estaba diciendo aquel compañero, pero enseguida nos participó lo que Dios le estaba mostrando. Nos dijo que el Señor quería que visitáramos la ciudad de Campana, una ciudad a 100 kilómetros al norte de Buenos Aires, y que oráramos por aquella ciudad. Pero que no nos detuviéramos en ella, sino que prosiguiéramos hacia el norte, visitando y orando por cada una de las ciudades que estaban en el camino hasta llegar a la ciudad de San Nicolás, a 250 kilómetros de la capital de Argentina. Y explicó que el Señor establecería alguna iglesia en alguna de aquellas ciudades. Como siempre, nos salimos corriendo. Esperamos el envío de la fe por parte de Dios, para poner en marcha la obra con la obediencia, y luego emprender el cumplimiento de la orden con el temor de Dios. Y la fe vino. Siempre pensé que cuando uno tiene que hacer algo para el Señor, quien está cubriendo a quienes tienen que realizarlo deben ir en primera fila. Así que consignamos a 2 jóvenes y 2 señoritas, y yo me fui con ellos en un coche bastante grande. Uno de estos jóvenes sabía tocar muy bien el acordeón, y cargamos el instrumento en el auto. Las 2 señoritas cantaban muy bien. Cuando llegamos a la ciudad de Campana nuestros corazones aceleraron su ritmo. La orden concreta que aquel muchacho había recibido de parte de Dios, era que debíamos alabar y orar en la plaza principal de cada una de aquellas ciudades.
Estábamos dispuestos a obedecer al Señor, pero teníamos temor de ser extravagantes delante de la gente. Y aquí empezaba la gran lucha. No era demasiado difícil aceptar el juicio de la gente que nos tildara de locos, o de miembros de alguna secta extraña. La duda venía cuando en nuestra mente aparecía la pregunta, ¿será de Dios lo que hacemos? ¿No será realmente una extravagancia? Supongo que todos íbamos pensando lo mismo hasta que llegamos a la ciudad de Campana. Aparcamos el coche en la plaza principal, y empezamos con lo más fuerte. Allí frente a un banco de la plaza nos arrodillamos los 5 orando y alabando a Dios. Suponemos que la gente que pasaba nos iba mirando extrañada. Nosotros no nos dimos cuenta, porque Dios vino a nuestro clamor y nos dio seguridad de que estábamos haciendo lo correcto. Salvando todas las distancias, nos acordamos de Daniel cuando abría las ventanas que miraban a Jerusalén y oraba a Dios 3 veces al día, Daniel 6:10. Hasta llegar a la ciudad de San Nicolás, hay en el camino, la mencionada ciudad de Campana, luego vienen las ciudades de Zárate, Varadero, San Pedro y Ramallo, y por último San Nicolás, nuestra meta final. En todas estas ciudades llegamos a las plazas principales, y en todas ellas hicimos lo mismo, cuando distintas canciones, clamando y paseando, brazos en alto, alrededor de las plazas. Nada en especial sucedió, solamente la seguridad creciente de que el Señor estaba contento por vernos obedecer sus indicaciones. No era ninguna extravagancia, pues no estábamos haciendo aquello siguiendo solamente el sentir de un joven hermano, sino que previamente lo habíamos puesto todo a consideración del presbiterio de la iglesia, quien era el que tenía la última palabra en todas las actividades que la iglesia emprendía. Así que con el espíritu sujeto a los profetas 1 Corintios 14:32, estábamos haciendo todo aquello que extrañaba a todos los viandantes que encontrábamos a nuestro paso, y por qué no decirlo, también a muchos de los hermanos de la propia iglesia, que les parecía una extravagancia el cumplimiento de aquella orden. Por fin llegamos a la ciudad de San Nicolás. Allí fuimos recibidos por una iglesia cuyo sentir estaba dividido en 2 partes. Unos tenían sed de Dios y buscaban más de Jesucristo, de su presencia y su poder. Otros estaban contentos con lo que hasta ese momento poseían y no querían entrar en la aventura de buscar más de Dios. Nuestra visita fue alegría para unos e incomodidad para otros. Tuvimos un culto hermoso. Creo que por primera vez algunos hermanos de aquella congregación danzaron. Aparentemente todo andaba bien. Dormimos en aquella ciudad aquella noche, y a la mañana siguiente nos fuimos con el pedido expreso de que volviéramos para estar en la iglesia por lo menos una semana, y bendecirles con cánticos, danzas y el ministerio de la palabra. Pero en aquella misma semana recibimos una carta oficial en la que se cancelaba la invitación. Teníamos delante de nosotros un problema que se repetiría algunas veces. ¿Qué hacer con aquellos hermanos que quedaban inquietados por la presencia de Dios, por el anhelo de tener más de Él, y que esto les era vedado con medidas precautorias para impedir la entrada de más luz del Señor? Habíamos dividido la iglesia. Los hermanos nos decían que no, que ya estas 2 posiciones estaban dadas desde hacía tiempo. Los que querían libertad para alabar al Señor, y los que, según ellos, no la necesitaban, pues ya tenían suficiente. En algunos casos habíamos optado por desaparecer y dejar a los hermanos inquietados a la deriva, resultando en un nuevo grupo sin orden eclesiástico. En la ciudad de San Nicolás no hicimos así. Nos decidimos afrontar las consecuencias, y pastoreamos a los hermanos que ya habían decidido dejar aquella congregación. La iglesia surgió pujante, y con el correr de los años tuvo, como ahora tiene, plena comunión con los hermanos que quedaron y se multiplicaron en su luz. El correr de los años nos hizo a nosotros tomar ciertas precauciones. Por un lado, no pastorear a hermanos disidentes por causas justas, nos ahorraba dolores de cabeza y críticas. Y por otro lado hacer lo contrario, hacía surgir una nueva iglesia poderosa, y animaba, de carambola, la iglesia anterior. Todavía hoy, después de 20 años nos encontramos con esta disyuntiva, algunas veces. Apelamos al dictamen de Dios en cada caso. Y luego el tiempo pone en claro los motivos que nos llevaron a pastorear ovejas de otro redil que de otro modo hubieran quedado desparramadas y sin pastor. Oramos al Señor para que las iglesias que se van estableciendo no sean sobre fundamento ajeno. Pero pedimos perdón desde estas páginas en los casos que no lo hemos hecho así, y que nos queda la duda de haber obrado correctamente. No obstante, después de aquel recorrido de alabanzas cuya meta fue la ciudad de San Nicolás, en la ciudad de Ramallo y en la ciudad de San Pedro que formaban parte de aquel itinerario, surgieron sendas iglesias al cabo de un tiempo, con ovejas del propio redil. Gracias a Dios por la madurez de los años, y las correcciones que el Señor va ejerciendo en el transcurso del camino. Capítulo 7, la gloria postrera. Fue un llamado macedónico, pero esta vez provenía de la ciudad de Santa Fe, la que ya he mencionado anteriormente, pero recordaré que está situada a 450 kilómetros al norte de Buenos Aires.
Allí había una congregación, salida de otra congregación por los motivos que eran comunes en aquella época, fines de la década del 60. Con muchas ganas de conocer más a Dios y de moverse en los dones del Espíritu Santo, aquel grupo de hermanos nos pidió ayuda. Desde el momento en que nos pusimos a ayudarles, el grupo dejó de ser grupo para transformarse en lo que en realidad debió ser desde un principio, la Iglesia del Señor. Muy pronto esa iglesia se juntó con otra y formaron una unidad. La iglesia a la que se habían juntado era de extracción pentecostal y estaba al frente de ella un hermano misionero norteamericano a quien queremos mucho que se llama Milford Grisham. Los que se incorporaron estaban representados por los hermanos Daniel García, Carlos Weiler y el Dr. Marcelo Engler, que ejercían de pastores con el misionero norteamericano, a cuyo cargo estaba la iglesia. Cuando vino este pedido de ayuda a la iglesia de Quilmes, el misionero norteamericano se fue por un tiempo a Estados Unidos, y yo pasé con mi familia a vivir en la casa que había dejado él, por un tiempo. Pienso que fue provechosa la ayuda que proporcionamos a aquella singular congregación, pero llegaba el tiempo del regreso de los misioneros. Estábamos pensando en regresar a Quilmes cuando de pronto, con el hermano Daniel García, sentimos la necesidad de prolongar nuestra residencia en Santa Fe, haciéndolo de un modo que está descrito en las Sagradas Escrituras, pero que hasta aquel momento nos parecía que era peculiar de los tiempos apostólicos. El Señor nos sacó de dudas. Su palabra vino con mucha fuerza diciéndonos que lo que estaba en las Escrituras era siempre vigente. Que, si los dones y las señales eran para todo tiempo, lo que estábamos pensando era, también, para todo tiempo. Y lo que habíamos sentido era formar una comunidad en la cual viviéramos algunos hermanos juntos y tuviéramos todas las cosas en común. Era cuestión de transformar la casa bíblica que funcionaba en Santa Fe. Y no solo transformarla en una comunidad social, cristiana, sino trasladarla de la ciudad al campo. Encontramos un campo de 13 hectáreas en la ruta hacia el norte del país, en un lugar denominado Campo Crespo. Había una casa edificada con la que, haciendo ciertos arreglos y ampliaciones, podría vivir un razonable número de personas. Hablamos con la iglesia en Quilmes. Necesitábamos ayuda de ellos. Se prestaron gustosos, es decir, no todos, pero en su mayoría. Era necesario sacar 60 personas de la iglesia en la que había un centenar de miembros y trasladarse a Santa Fe. Si bien la mayoría acogió la idea como venida del Señor, hubo otros que meditaron el asunto, y sacaron conclusiones muy prudentes, pero que Dios nos dijo que no estaban de acuerdo con las Escrituras. La primera razón expuesta para detener el proyecto era la usual: no es para este tiempo. A lo que aducimos lo que sentíamos del Señor: si la gloria postrera ha de ser mayor que la primera, eso de vivir juntos y en armonía primero y en unanimidad después, daría una gloria superior a la iglesia de Cristo para recibir al Señor cuando venga a buscarla, estando todos juntos asentados en el fundamento establecido desde un principio por Dios, en su iglesia. El fundamento de la iglesia lo vemos trazado en los comienzos de la edificación de ella, que es la unanimidad y la comunidad de todas las pertenencias. La iglesia ha de seguir creciendo, pero el diseño de su fundamento no ha de variar, y todo lo que se sobreedifique irá subiendo sobre el mismo dibujo del principio. Y cuanto más suba sobre el diseño fundamenta, mayor gloria habrá para el Señor. Nos imaginamos por un momento al Señor llegando a buscar a su iglesia y encontrando a cada uno ocupado en sus propias pertenencias y en la defensa de su propiedad privada, viviendo en un materialismo al que estamos demasiado acostumbrados a ver entre los cristianos. Y por otro lado nos imaginamos al Señor encontrando una iglesia unida en espíritu y en verdad, no solo en espíritu, sino en verdad, que es el concepto con el hecho, y pensamos que la alegría de Cristo va a aprobar una iglesia unida que le espera juntadas las manos, dándole gloria, no solo con palabras y con cánticos, sino en su manera cristiana de vivir. La inmensa mayoría aceptó lo que entendía que era de Dios. Pero había el otro argumento: desvestir la iglesia en Quilmes, para vestir la comunidad de Campo Crespo, que no sería otra cosa que la iglesia en Santa Fe. La iglesia no crecía de tal manera como para permitirnos ese lujo. Quedarían 40 almas solamente. A esta prudente advertencia, también el Señor nos salió al paso con su misma palabra: dad, y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante os pondrán en el regazo. Lucas 6:38. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Y eso fue lo que sucedió. Llegamos a los 60 a vivir en comunidad a Campo Crespo, y Dios hizo de la iglesia en Quilmes una iglesia grande en la misma ciudad, y se proyectó por todo el país y por el extranjero. ¿Qué pretendíamos con todo aquel despliegue? Muchos se preguntaban eso: ¿qué necesidad hay de un modo de vivir así? No es suficiente la clásica iglesia que predica el Evangelio, y el Señor va salvando a los que tiene elegidos. No teníamos necesidad de preguntarnos nada de eso, pues ya teníamos la respuesta. Una respuesta que nos había satisfecho a nosotros, pero que no satisfacía a los que no estaban dispuestos a acompañarnos. La respuesta era: Dios ha dicho.
Podíamos ampliar esa aseveración diciendo que teníamos una necesidad interior de probarnos a nosotros mismos que nos amábamos. Y la mejor manera de salir de dudas era viviendo juntos y compartiendo primero nuestras necesidades y pobreza, pues pasamos por esa prueba. Y después la abundancia, que es lo que disfruta ahora esta comunidad, en un campo de 7 hectáreas propiedad de la iglesia, con una profusión de edificaciones y dependencias que prueba que Dios había tomado la iniciativa y que, como siempre, no nos había engañado. Y también supimos o sabemos, que no llevamos a cabo una excentricidad, ni nos embarcamos en una loca aventura. Sino que fue la fe, puesta en Jesús, quien nos había hecho oír la palabra. Las dificultades vinieron, ¿y de qué manera? Por empezar, aquel campo que habíamos alquilado, hacía años que no conocía lo que era un arado. El viejo tractor que teníamos, el viejo caballo y el viejo arado no podían hacer nada en una tierra dura como el diamante. Pero aramos el campo, cosechamos muy poco y comimos menos, pero Dios aparecía en los momentos que pensábamos declinar. Deseábamos que Dios nos vindicara, que hiciera resplandecer su rostro sobre el campo y acallara las críticas de los que decían que éramos unos locos excéntricos. Pero en vez de esto, vino un tornado que arrancó las plantas sembradas y se llevó los techos de las casas. Podíamos resistir todo aquello, hasta aquel momento. Lo que sí pensamos que no resistiríamos fue cuando nos enteramos que se decía de los pastores de aquella comunidad, que dentro de ella hacíamos orgías cambiándonos las esposas entre nosotros. Lo que más nos descorazonaba era que esa crítica, con pretensiones infundadas de aseveración, no procedía de la gente irredenta. Aquí fue cuando, personalmente, pensé abandonar. Estamos equivocados, realmente somos unos pedantes que queremos demostrar nuestra valentía. Será un error. Necesitaba una palabra de Dios para no retroceder. Pero esta vez la palabra no venía. Al contrario, aquella noche en el culto que celebrábamos en la casa, sentía la sensación de que Dios me había abandonado. Una sensación que es imposible describir, pero que algunos entenderán si alguna vez se han dejado engañar por Satanás. Dios no me había abandonado. Él prometió con la garantía suya que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Pero mi mente había caído en las garras del enemigo, envuelta en las circunstancias que nos rodeaban. Y en medio de la oscuridad no resplandecía ninguna luz. A la mañana siguiente todo empeoró. En un determinado momento creí enloquecer. Me refugié en la compañía de mi esposa que estaba tan afligida como yo, pero tenía mayor seguridad que el desmoronamiento que yo estaba sufriendo. Oramos un momento, pero el enemigo tenía apretada mi mente. Al mismo tiempo recordaba que Dios había empeñado su palabra de no desamparar a los suyos. Sabía que al Espíritu Santo podía contristarlo pero que jamás se iría de mí. Sin embargo, la sensación de que Dios me había abandonado perturbaba todos mis sentidos. Salí de la habitación y me dirigí lleno de angustia a cobijarme debajo de un gigantesco eucalipto que hay en el lugar. Y ya desesperado, en lo que a mí me parecía el fin de mi cordura, vino la palabra del Señor, que por primera vez escuché con voz audible.